Buenos días, hoy vamos a hacer pan. Pan como este pan que veis aquí lleva casi una semana en casa y para tostadas sirve perfectamente. Como vamos a estar muchos días en casa, espero que todos estéis bien con esta locura del coronavirus. Pues aquí metido en casa vamos a intentar hacer cosas que hacían nuestros mayores, nuestras abuelas, nuestros abuelos, y vamos a intentar hacer ese pan rico que aguanta más de una semana y que probablemente, si sois mucho en casa, durará menos de un día, puesto que sale excepcional. Es una cuestión de espera más que de acción, igual que lo que nos toca estos días, y lo vamos a hacer por fases. Poco a poco voy a intentar mostrar cómo son las texturas, que es lo más importante, porque realmente puedo dar una serie de medidas, pero lo fundamental es que veáis cómo quedan las texturas para así obtener una mezcla lo más óptima posible para que luego el pan pues quede esponjoso y crujiente. Así que vamos mano a la obra. Bueno, aquí tenemos los ingredientes, como veis que son 4 ingredientes básicos. Tenemos la harina de trigo. La harina de trigo, cuando veáis la composición, debe de tener más de 9 gramos de proteína. No necesita que sea de fuerza, porque a veces te venden la harina que es de fuerza para panadería y no es necesario. Que tenga más de 9 es suficiente. O sea, lo veis los ingredientes donde viene hidrato de carbono, proteína, valor energético y tal, y ahí que ponga 9 gramos. Luego tenemos la levadura, que la levadura tiene que ser levadura de panadería. No puede ser una levadura de repostería, puesto que la levadura de repostería no viene bien aquí porque es como una especie de gasificante y aquí no interesa la levadura de panadería. La levadura de panadería puede ser seca, como la que yo voy a utilizar, que está en sobre y está en polvo, o bien una levadura fresca que habitualmente aparece como en dadito y se tiene la zona de refrigerado de los supermercados, y entonces hay que echar más porque la levadura seca es más potente que la fresca. La seca, yo para la dosificación que voy a poner hoy, pues normalmente pongo un sobrecito, 3/4 de sobre. Luego está la sal, que la sal no se incluye al mismo tiempo que la levadura. Cuando hagamos la mezcla ya lo veréis que se pone en una segunda fase para que no inhiba el crecimiento que produce la levadura. Y luego agua, el agua que normalmente se pone templada, no se pone caliente ni fría, o sea, templada. Entonces, con estos 4 ingredientes haremos un pan estupendo. También esta masa servirá para hacer tortas, para hacer tortillas mexicanas, para hacer pan de pita, para hacer cualquier tipo de pan o de elemento de masa, y lo único que será diferente es los periodos de fermentación y también el tipo de amasado. Otra cosa es, normalmente yo hago la masa y la mezcla en un bol de plástico. ¿Por qué? Porque normalmente la harina se pone luego como muy mezclada con el agua, se pone como muy pegajosa. Entonces cuando se adhiere a un elemento de plástico, en vez de lavarlo, que sería lo que nos pide el cuerpo, lo que hay que hacer es dejar que se seque. Entonces todo esto que se queda, los restos alrededor del bol, lo dejamos que se seque y luego ya sale porque muy fácilmente, y se puede despegar porque se seca y entonces lo puedes quitar con la uña y luego ya lavas el bol. Entonces uso un bol de plástico. Vale, utilizo dos tipos de bol para hacer la mezcla inicial, este más pequeño, y luego utilizo otro más grande que engraso para cuando la mezcla ya está lista para que suba, porque si no se me saldría de este de aquí. Bueno, empezamos. Cogemos la harina y lo que hacemos es llenamos un vaso de beber agua normal, me parece que tiene 250 centilitros, como veis, un vaso, ¿vale? Y este vaso lo echo en el bol. Bueno, ahora pasamos a echar la levadura, que es lo que he dicho. Yo uso una levadura seca de panadería y echo un sobrecito. En realidad este tiene 3/4 de sobre. Veis que la levadura es como marrón, ¿no? Que destaca sobre el fondo blanco de la harina. Y lo que hacemos con un cuchillo, pues lo mezclo, ¿vale?
Yo intento no mancharme las manos mucho al principio, porque ya habrá tiempo luego cuando se amase, y entonces le doy con el cuchillo. No sé si será muy ortodoxo, pero es menos engorroso. Entonces cuando hemos mezclado muy bien la harina con la levadura, pues lo que hacemos es echarle el agua templada que tengo aquí. Habéis visto que he echado un vaso de harina, pues he hecho un vaso de agua templada. Veis que cuando se añade el agua a la harina, pues empieza a salir como un poco de grumo, y lo que hacemos es revolvemos bien, ¿vale? Revolvemos, revolvemos, revolvemos hasta que nos vaya quedando una mezcla lo más homogénea posible. Esta mezcla, como veréis, va a quedar un poco líquida. Cuando haces el pan marroquí, por ejemplo, pues no queda líquida y lo que se consigue es la mezcla ya definitiva para hacer el pan. Pero esto lo que vamos a hacer es un periodo de fermentación inicial, y con lo cual ahora no vamos a amasar, con lo cual nos da un poco igual que la mezcla quede líquida, ¿vale? Es muy importante la hidratación, es decir, la cantidad de agua que lleva el pan. Yo, como veis, lo voy haciendo a ojo después de ver muchas recetas y tal, y bueno, tengo ya más o menos controlado una medida para casa, que son los vasos. Lo hago por vasos, que yo creo que es más práctico, porque cuando te empiezan a decir centímetros cúbicos, centilitros, tal, pues siempre nos hacemos un lío y no sabemos lo que es. Entonces, por vaso yo creo que es más sencillo. Como veis, se van creando como unas burbujitas, que yo no sé si se ven, porque claro, aquí está un poco quemado el tema, pero se van creando unas burbujitas, porque ¿qué pasa? La levadura es una bacteria que lo que hace es crear vida interna dentro de esta mezcla que estamos haciendo. ¿Veis que ya queda como una papilla? Una papilla, ¿vale? Que es una papilla líquida, como la textura de las papillas que se le da a los bebés, ¿vale? Bueno, ya tenemos una mezcla más o menos homogénea. ¿Qué queda ahora? Pues ahora queda la primera espera. Lo que hacemos es dejamos de remover, y ahora lo que hacemos es esperar a que fermente un poco la masa que acabamos de hacer, esta mezcla que acabamos de hacer. Necesitamos una primera fermentación para que se active, para que empiece a crearse vida dentro de esa mezcla de ingredientes que hemos hecho. Poco a poco la masa va a ir burbujeando, y de repente se va a convertir como una especie de espuma. Ya lo veréis cuando pasen como un par de horas. Aparecerá como una espuma. Eso significa que ya está muy activa, y entonces podremos proceder a hacer la mezcla definitiva para ya conseguir la textura definitiva para, en una tercera fase, poder amasar. Bueno, os voy a enseñar este bote. En este bote, que está un poco lleno de... Vamos, que parece que tiene mucha tralla. Pues bueno, hay una masa madre que me dio mi amigo Carlos, y que la estoy alimentando. ¿Qué es la masa madre? La masa madre es como el famoso kéfir este que se pasa de una persona a otra, y se obtiene simplemente de la espera, otra vez, de mezclar harina y agua e ir esperando durante un par de semanas para que esto se ponga en ebullición y cree vida. Es más tedioso porque necesita esperar mucho, pero una vez que ya consigues que se ponga activa, pues ya simplemente es alimentarla. Entonces, como yo tengo, le echo un poco. No es necesario para el pan. Le voy a echar un poco de esta mezcla, y ahora le he quitado a esta mezcla, y si quisiera seguir manteniéndola viva, lo que le hago es, le añado, aquí ha quedado esto de masa madre, le añado la misma proporción de harina y la misma proporción de agua, mezclo y espero, y puedo tenerla así en un círculo sin fin. O sea, me sirve para mucho, ¿vale? Si no lo vais a usar durante mucho tiempo, pues entonces lo metéis en la nevera. El problema de la masa madre es que en invierno, con las temperaturas bajas, no se activa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que esperar justo cuando esté en el momento álgido
de acción y mezclarlo con la harina no siempre podemos. Entonces siempre echamos mano, o yo echo mano de la levadura química, que es la que vende en el supermercado, que bueno, es un mal que pago, pero que al final hace que tenga pan cuando yo pueda hacerlo. Y al final sigue siendo un pan más sano que el que tenemos por ahí, que son panes de chicle muchas veces. ¿Veis las burbujitas que se están formando? Como la mezcla es blanca, a lo mejor no se ve bien, pero creo que hay alguna burbuja que se puede advertir en la imagen. Pues tenemos que esperar que este burbujeo sea mucho más activo, y cuando esté mucho más activo, lo que hacemos es pasaremos a la segunda fase, que es la mezcla de más harina y más agua para conseguir la textura definitiva y luego poder amasar. Bueno, con la mezcla esta definitiva, ya con el burbujeo que está empezando, lo que hago es cubro el bol y espero un par de horas. Cuando veamos que hay como mucha ebullición ahí con burbujitas, y ya esperamos a que aparezca ese proceso. Yo normalmente lo meto en el microondas y espero más o menos, tarda como un par de horas. Dependiendo también del frío, porque esto es muy variable por la temperatura exterior. Se va a notar cuando veáis que la masa esté con mucha burbuja, ¿vale?